Octubre de 1943. A 25.000 pies sobre el corazón industrial del Reich, el general Alfred Jodl observaba con facilidad los informes de la Luftwaffe. Los estadounidenses insistieron en enviar bombarderos sin escolta hacia el cielo alemán. Era como ver un desfile de víctimas, una arrogancia estratégica que los pilotos alemanes llamaban Truthahnsschießen, caza al pavo. Por cada oleada de B-17, una camada de humo negro en el aire. Esta confianza se alimentaba de un hecho indiscutible. Los bombarderos pesados estadounidenses eran lentos, predecibles y sobre todo vulnerables. Sin casas de largo alcance, no eran más que fortificaciones flotantes sin muros. Los alemanes se rieron, literalmente. Pero esa risa estaba a punto de ser silenciada, no por miedo, sino por las matemáticas industriales. En hangares al otro lado del Atlántico, la ingeniería estadounidense perfeccionó un avión que no solo llegaría a Berlín, pero volvería. Con tanques externos, flujo laminar y un motor británico, el P-51 Mustang fue diseñado para una misión: escoltar bombarderos directamente al corazón del enemigo y sobrevivir. Esta es la historia del colapso de una doctrina. Cuando la Luftwaffe aún celebraba, Estados Unidos ya estaba produciendo el arma que convertiría el cielo alemán en territorio hostil. Se rieron en octubre. En marzo, cesaron. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia. El 14 de octubre de 1943, 291 bombarderos estadounidenses cruzaron el espacio aéreo del Reich hacia Schweinfurt. A última hora de la tarde, 60 habían sido destruidos en pleno vuelo y 17 estaban tan dañados que nunca volverían a volar. Más de 600 aviadores muertos o capturados en un solo día. La Luftwaffe lo llamó rutina. Los estadounidenses lo llamaron Jueves Negro. Pero lo que Alemania no sabía era que esa victoria marcaría el comienzo de su ruina aérea. 4 meses después, los mismos bombarderos regresarían, escoltados por cazas con un alcance sin precedentes, armamento constante y un motor que cambiaría el curso de la guerra. El Mustang no solo voló más lejos, voló hasta donde los alemanes creían que era imposible. Si valoras la historia real, la investigación seria y quieres ver más contenido como este, deja el me gusta y suscríbete. Esto ayuda al canal a seguir revelando el trasfondo técnico y moral de las guerras que marcaron el siglo. En 1943, Alemania aún creía controlar los cielos del Reich con un margen de casi superioridad religiosa. Para los oficiales de la Luftwaffe, la supremacía aérea era una cuestión de doctrina y de orgullo. Con cada nueva oleada de bombarderos B-17 o B-24 cruzando el Rin, sin escolta tras cierto punto, la rutina era la misma. Detectarlos por radar, esperar a que los cazas aliados giraran, normalmente Thunderbolt P-47 con alcance limitado, y luego lanzar el ataque coordinado. Llamaron a este punto de retorno Der Goldene Augenblick, el momento dorado. Era cuando el cielo estaba vacío de escoltas y los bombarderos continuaban solos, en formaciones cerradas, confiando exclusivamente en sus artilleros. La Luftwaffe había convertido este ritual en una ciencia. Grupos de Focke-Wulf FV-190 y Messerschmitt Bf-109 se acercaron por delante, precipitándose a más de 600 km/h, disparando en ráfagas cortas y letales al fuselaje delantero de los bombarderos, el punto más vulnerable. La formación de caja, diseñada para ofrecer protección mutua, revelaba sus límites frente a la precisión y velocidad de los ataques coordinados. Wilhelm Galland, hermano del legendario Adolf Galland, fue uno de los comandantes que lideraron este tipo de táctica. En su evaluación, los bombarderos estadounidenses estaban correctamente armados, pero tácticamente expuestos. Y de hecho, lo eran. Con cada misión en territorio alemán,
los números se manifestaban con fuerza. En Ratisbona, agosto de 1943, 60 bombarderos no regresaron. En Schweinfurt, 77 se perdieron o sufrieron graves daños. La Luftwaffe celebró. Los agentes se reunieron para analizar las imágenes de las cámaras del arma, contando los aviones derribados con la confianza de quienes creen que nada cambiará. La sensación era que habían ganado la batalla desde el aire, incluso antes de que alcanzara su punto álgido. Pero había algo que los alemanes no veían, o peor aún, lo estaban ignorando. No preguntaron cómo lograba Estados Unidos reabastecer a sus bombarderos semana tras semana. No cuestionaron el flujo continuo de aviones, pilotos, piezas y combustible provenientes de miles de kilómetros de distancia. Para 1943, Estados Unidos producía, de media, 2.000 bombarderos al mes. Alemania apenas pudo mantener el reemplazo de 300 casas en el mismo periodo. Por cada motor que los estadounidenses enviaban a Europa, los alemanes dedicaban el doble de tiempo intentando preservar uno bajo embargo y escasez. Y aquí está el impacto. La industria bélica estadounidense era, en ese momento, 10 veces mayor que la alemana en volumen logístico. Si esto te sorprende, escribe en los comentarios: la logística gana. Esta era la verdad que la Luftwaffe se negaba a ver. Mientras se centraba en brillantes tácticas de emboscada, Estados Unidos reorganizó el planeta para ganar la guerra. El enemigo, que parecía desorganizado, emocional e incluso ingenuo, estaba construyendo algo que Alemania no podía combatir con valentía ni estrategia: un ecosistema de producción. Los alemanes creían enfrentarse a una fuerza limitada por aviones, pero se enfrentaban a un país capaz de fabricar la victoria. Aún así, a finales de 1943, la confianza alemana no se inquebrantaba. Los generales observaban el cielo con la certeza de que el modelo de guerra aérea estaba consolidado. Los bombarderos vendrían, serían derribados y regresarían, hasta que se rindieran. El error fatal fue no entender que al otro lado no había rendición. Hubo adaptación, y en las silenciosas líneas de montaje de los hangares americanos se estaba formando un nuevo tipo de caza, uno que volaría más lejos, quemaría menos combustible y cambiaría toda la aritmética de la guerra. Su nombre seguía siendo poco conocido en Berlín, pero no por mucho tiempo, porque pronto la Luftwaffe vería con sus propios ojos lo que ocurre cuando la doctrina se encuentra con la innovación, y cuando la fe en la invulnerabilidad choca con la ingeniería de todo un continente. La misión de bombardeo profundo en 1943 fue un ritual de alto coste y bajo margen de supervivencia. La planificación comenzó en bases de Inglaterra, donde grupos de la 8ª Fuerza Aérea preparaban formaciones con docenas, a veces cientos, de B-17 Flying Fortress o B-24 Liberator. La aeronave despegó al amanecer, cargada de bombas, combustible y esperanza. El objetivo era sencillo: atacar objetivos industriales en el corazón de Alemania. Pero la ejecución reveló un fallo estructural. La falla tenía un nombre y se medía en millas: alcance de escolta. El P-47 Thunderbolt, robusto y potente a baja altitud, tenía un radio de combate de unos 375 millas con tanques externos, suficiente para escoltar bombarderos hasta la frontera alemana. El P-38 Lightning Bimotor prometía más, pero en los fríos cielos de Europa los motores se congelaban. La hidráulica fallaba y los pilotos luchaban contra la propia máquina tanto como contra el enemigo. El resultado: los bombarderos se dirigieron solos en las 2 horas más peligrosas de la misión, el tramo central sobre territorio enemigo. Las matemáticas eran implacables. Para cruzar Alemania hacia objetivos como Schweinfurt, Ratisbona o Leipzig, los bombarderos enfrentaban hasta 4 horas de vuelo sin ninguna cobertura. Volaban en formación de caja,
normalmente con entre 18 y 21 aviones dispuestos en 3 dimensiones, cubriendo mutuamente sus ángulos con ametralladoras .50. En teoría, era una fortaleza aérea. En la práctica era una ilusión cara. Las formaciones solo funcionaban mientras estaban completas. Solo hacía falta que un avión fuera alcanzado, ralentizara o abandonara la formación para convertirse en un objetivo fácil. ¿Y qué ocurría a menudo? Las formaciones se desintegraron al contacto con el fuego enemigo. Los cazas alemanes lo sabían. El ataque se planificó sobre la base de este colapso gradual. Comandantes como Hannes Trautloft y Walter Dahl lideraron escuadrones que lanzaron enormes salidas frontales de ataque dirigidas a la línea de Morro, el punto más débil de la defensa contra los B-17. A velocidad de picado, los Fw-190 dispararon cañones de 20 milímetros y se retiraron antes de que los artilleros de las torretas superiores o dorsales pudieran reaccionar. A menudo, los artilleros no veían más que un destello, un segundo, un destello, un agujero en el fuselaje, un saludo por el interfono. En cuestión de minutos, las estadísticas se acumulaban. La pérdida media en misiones profundas estuvo entre el 12% y el 20%. El 17 de agosto de 1943, 376 bombarderos participaron en la misión Ratisbona-Schweinfurt. 60 fueron derribados. Otros 87 cayeron tan dañados que tuvieron que ser desmantelados. En una sola operación, la fuerza de bombardeo perdió casi el 40% de su capacidad. Los pilotos conocían el riesgo. Los agentes también. Pero la necesidad de detener la producción de rodamientos de bolas, aviones y motores se hizo más evidente. Aún así, incluso los más optimistas sabían que el modelo no era sostenible. Mientras los estadounidenses contaban las bajas, la Luftwaffe repostaba. Un caza alemán podía realizar 3 salidas contra la misma formación, especialmente cuando los objetivos estaban en el centro del país. Aterrizaron, reabastecieron, se rearmaron y despegaron de nuevo, con datos precisos sobre dónde estaban las formaciones, dónde escaparían y dónde serían más vulnerables. Para los pilotos de la Luftwaffe, la superioridad era geográfica, táctica y mental. Conocían el terreno, tenían puestos de radar bien situados y sabían el momento exacto en que los P-47 se retiraban. La guerra aérea no fue solo una batalla de armas. Era un juego de tiempo, alcance y aritmética. Y durante 3 años, los alemanes jugaron mejor. La verdad que pocos admitían en público, pero que muchos conocían tras bambalinas, era que sin una escolta eficaz, las fuerzas de bombardeo estaban condenadas al desgaste. El general Ira Iker, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, advirtió en septiembre de 1943. Continuar sin cobertura de cazas de largo alcance es insostenible. Estamos pagando un precio que solo una nación industrial como la nuestra puede permitirse, pero no para siempre. La ironía es que esta capacidad de pago fue precisamente lo que confundió a los alemanes. Veían las pérdidas estadounidenses como signos de debilidad, pero cada avión derribado fue reemplazado. Cada piloto perdió, fue reentrenado. La cadena logística estadounidense absorbió las pérdidas con una frialdad que asustó más a los analistas que a los generales. A finales de 1943, Estados Unidos ya producía más de 2.000 bombarderos al mes, y empezaron a entrenar a más de 11. 00 nuevos pilotos cada 30 días. La Luftwaffe no entendía cómo era posible esto, y como no lo entendía, lo ignoré. Pero la realidad estaba cambiando. Aunque los bombarderos volaban solos, Estados Unidos ya estaba probando un nuevo tipo de escolta. Un caza capaz de volar 800 millas, luchar durante 20 minutos y regresar a la base. Un caza que no solo sobreviviría a la picada sobre el Reich, sino que dominaría los cielos.
En los hangares británicos y las líneas de montaje americanas, el P-51 Mustang ya estaba tomando forma. Y en el siguiente bloque veremos cómo esta máquina, nacida de una petición británica y moldeada por una alianza improbable, convertiría la guerra aérea en una nueva ecuación: alcance, eficiencia y poder industrial. Porque mientras la Luftwaffe contaba los minutos para emboscar bombarderos, los estadounidenses estaban a punto de enviar cazas que no regresarían hasta que termine el trabajo. Entre 1942 y 1943, los cielos sobre Europa parecían confirmar una verdad que todos los planificadores militares alemanes creían. Ningún caza aliado monomotor podría cruzar toda Alemania, proteger un bombardero hasta Berlín y aún así regresar. El alcance era una barrera natural, una limitación que protegía no solo el espacio aéreo alemán, sino también su propia doctrina de guerra. La idea del combate aéreo seguía los principios de la Primera Guerra Mundial. Los cazas servían para proteger el frente local, interceptar intrusos y repeler amenazas. Incluso Estados Unidos, con su vasta industria, se quedó atrapado en esta visión. El P-47 Thunderbolt, columna vertebral de la escolta estadounidense en 1943, era un caza robusto, rápido en picado y armado con 8 ametralladoras calibre .50. También era pesado, con un fuselaje diseñado más para absorber daños que para cruzar continentes. Su consumo de combustible a altitud era tan alto que, incluso con tanques externos, no podía escoltar bombarderos mucho más allá del oeste de Alemania. El P-38 Lightning, en cambio, prometedor con sus 2 motores y su silueta inconfundible, resultó inestable en la práctica. A gran altitud y bajo temperaturas extremas, sus motores fallaban, los sistemas se congelaban y los pilotos informaban de todo, desde temblores en los controles hasta congelación total de los mismos. El P-38 tuvo cierto éxito en el Teatro del Pacífico, donde las condiciones meteorológicas y los objetivos eran diferentes. Pero en cuanto a Alemania, el Lightning mostró sus limitaciones. La doctrina aérea estadounidense se enfrentó a un punto muerto. Los bombarderos podrían llegar lejos. Los cazas no lo hacen, y mientras tanto, la Luftwaffe adaptaba sus tácticas con precisión quirúrgica. Los alemanes sabían hasta dónde podían llegar los cazas aliados, y sabían exactamente dónde no estarían. A partir de ahí, calcularon el punto ideal para atacar. La idea de que los aliados desarrollaran un caza monomotor de largo alcance parecía tan absurda que ni siquiera se consideró seriamente. La aerodinámica predominante dictaba que cuanto más combustible llevabas, más pesado era el avión, y cuanto más pesado era, más motor se necesitaba, lo que a su vez requería más combustible. Un círculo vicioso. Los ingenieros alemanes creían que, físicamente, este equilibrio era imposible en un avión monomotor. La solución, pensaban, siempre sería un bimotor, como el Me-110, o más tarde, los reactores Me-262. Pero esta visión se basaba en una lógica defensiva, donde la aeronave patrullaba su propio territorio, nunca el del enemigo. Sin embargo, la industria estadounidense empezaba a experimentar con otro camino. En su obsesión por la eficiencia y la producción a gran escala, los ingenieros de North American Aviation comenzaron a explorar la idea de que la solución no era simplemente ampliar los tanques o añadir motores. La clave era la eficiencia aerodinámica. El uso de alas de flujo laminar, una ingeniería que redujo drásticamente la resistencia, permitió mantener la velocidad y la estabilidad con menos consumo. Pero antes de eso, todavía había dudas. Entre 1942 y 1943, varios programas compitieron por la atención. El F-4U Corsair, diseñado para la Marina, tenía un rendimiento prometedor. El Republic XP-72 propuso una versión aún más potente del P-47.
Sin embargo, ninguno ofrecía suficiente alcance. Sobre el papel, el estancamiento seguía ahí. En la práctica, los bombarderos seguían muriendo. Alemania, al observar esta limitación, la interpretó como una debilidad estructural. Para la Luftwaffe, la ausencia de escoltas en misiones de largo alcance era un problema constante, y durante meses tenían razón. Pero lo que los alemanes no sabían es que, aunque se burlaban de las limitaciones del P-47, la solución no vendría de un diseño militar estadounidense, vendría de una comisión británica. En abril de 1940, incluso antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, la Comisión de Compras británica se puso en contacto con North American Aviation para solicitar más cazas Curtiss P-40 para la RAF. La respuesta de la compañía fue audaz. En lugar de producir un modelo antiguo, ofreció diseñar un caza completamente nuevo y más moderno, con la promesa de entrega en 120 días. El proyecto fue aprobado. Así nació el NA-73X. En octubre de ese año, voló por primera vez. Su nombre aún no era Mustang, y su motor era un Allison V1710, que funcionaba razonablemente bien a baja altitud, pero era débil por encima de los 15.000 pies, justo donde operaban los bombarderos. Por ello, se relegó a misiones de reconocimiento y ataque a tierra. Pero había algo ahí. Su fuselaje estaba limpio, prometían sus alas. El piloto de pruebas británico Ronald Harker, mientras pilotaba uno de estos Mustangs con motor Allison, hizo una nota decisiva. El avión es excelente. El problema es el motor. El resto de la historia se explorará en la siguiente parte, pero por ahora basta decir que el comentario de Harker no ha quedado en el olvido, porque lo que los alemanes consideraban una limitación permanente, en realidad era una ruptura, un descanso antes de una revolución técnica, una revolución que uniría la ingeniería británica, la producción estadounidense y una nueva doctrina aérea que rasgaría el mapa del Reich en línea recta. Y en el próximo capítulo veremos cómo la simple decisión de cambiar un motor convirtió a un avión común en la pesadilla que volaría a Berlín y volvería. El proyecto comenzó como un detalle secundario. En abril de 1940, cuando los británicos buscaron más cazas Curtiss P-40 para reforzar la RAF, North American Aviation hizo una audaz contrapropuesta. En lugar de producir bajo licencia un diseño ya anticuado, propusieron diseñar desde cero un avión completamente nuevo, más ligero, rápido y eficiente. La fecha límite para el primer prototipo, 120 días. Era una propuesta que rozaba lo absurdo, pero la urgencia de la guerra no permitió dudar. Los británicos aceptaron. En octubre de ese mismo año, el prototipo NA-73X realizó su primer vuelo. Fue allí donde nació lo que se recordaría como el P-51 Mustang. La primera versión del caza resultaba sorprendentemente prometedora. Su aerodinámica era limpia. La cabina tenía una excelente visibilidad. La maniobrabilidad era superior a cualquier cosa que la RAF hubiera utilizado hasta entonces. Pero había un problema. El motor Allison V1710, utilizado en las primeras unidades, tenía un rendimiento modesto a gran altitud. Por encima de los 15.000 pies, donde operaban los bombarderos B-17 y B-24, el caza perdió potencia. Su potencial quedaba limitado por un cuello de botella mecánico. El avión era demasiado bueno para el motor que lo impulsaba. Fue entonces cuando se manifestó la ironía de la guerra. La solución al problema estadounidense no estaba en Washington ni en Detroit. Estaba en Derby, Inglaterra. Rolls-Royce ya estaba desarrollando un motor que revolucionaría la aviación aliada. El Merlin 61, un motor V12 sobrealimentado, capaz de mantener la potencia a gran altitud, fiable y con un rendimiento probado en Spitfires. La decisión de combinar el fuselaje del Mustang con el motor Merlin fue casi experimental.
Rolls-Royce ensambló las primeras unidades híbridas ya en 1942. Los resultados fueron inmediatos. Lo que antes era solo un caza ágil se convirtió en un arma de largo alcance, capaz de cruzar el continente, escoltar bombarderos, enfrentarse a cazas alemanes en igualdad de condiciones y regresar sin signos de desgaste. El rendimiento era tan superior que las pruebas impresionaron incluso a los escépticos del alto mando. El P-51B, ahora equipado con el motor Merlin-Packard INPU 1653, una versión producida bajo licencia en Estados Unidos, alcanzaba una velocidad máxima de 700 km/h, un alcance de más de 1000 millas, con depósitos externos y potencia constante a altitudes superiores a 25.000 pies. El caza que los alemanes creían físicamente imposible era ahora una realidad tangible. La ironía de esta historia es que la solución siempre estuvo delante de ellos: un fuselaje estadounidense, un motor británico, una guerra global que requería colaboración técnica entre aliados improbables. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. Con la unión entre la ingeniería británica y la producción industrial estadounidense, el P-51 Mustang pasó de ser una promesa a un cambio radical. Su producción se aceleró en tiempo récord. Packard, en Estados Unidos, licenció y produjo decenas de miles de motores Merlin con precisión y eficiencia. El diseño del Mustang se ha adaptado para mantener el flujo laminar en las alas, reducir la resistencia y maximizar el alcance. Ya no había dudas. El caza de escolta de largo alcance existía y estaba listo. Los alemanes aún no lo sabían, pero el juego había cambiado. En diciembre de 1943, los primeros escuadrones equipados con P-51B comenzaron a operar en Inglaterra. En silencio, los pilotos de pruebas informaron de la nueva sensación de libertad. Por primera vez, podían volar hasta las afueras de Berlín, enfrentarse a cazas enemigos, proteger bombarderos hasta su objetivo y aún así regresar. La Luftwaffe seguía volando basándose en matemáticas antiguas, pero los cielos ya estaban a punto de ser reescritos. Porque a principios de 1944, un nuevo sonido comenzaría a surgir entre las nubes: el rugido agudo y constante de los motores Merlin en formación. Y en el siguiente capítulo veremos el primer día en que los Mustangs cruzaron el Reich, y por qué, en ese momento, el mando de la Luftwaffe se dio cuenta de que acababa de ocurrir algo imposible. Lo que hacía diferente al P-51 Mustang no era solo su silueta esbelta o el rugido mordaz del motor Merlin. Era el conjunto técnico detrás de cada curva de ese fuselaje, resultado de decisiones de ingeniería que, juntas, transformaban un buen avión en un arma estratégica. Su mayor virtud no era la velocidad, el poder de fuego ni la maniobrabilidad aislados. Era el alcance. Un alcance real y sostenido, capaz de acompañar a los bombarderos desde el sur de Inglaterra hasta las afueras de Berlín, enfrentándose a cazas alemanes en el camino y aún así regresando con autonomía para maniobras evasivas y combate. Esta hazaña fue posible gracias a un sistema integrado de depósitos de combustible que incluía 2 tanques externos de 75 galones y un depósito interno adicional detrás del piloto, que equilibraba peso y distribución durante el vuelo. Pero el secreto no solo estaba en la cantidad de combustible, sino en cuánto producía. El Mustang fue diseñado en torno a un concepto aerodinámico poco común en la época: el alerón de flujo laminar. Este tipo de perfil reducía la resistencia parasitaria hasta en un 30%, permitiendo mayores velocidades con menos esfuerzo del motor. En la práctica, esto significaba que el Mustang no solo volaba más lejos, sino que llegaba antes, más rápido,
y con más energía para el combate. En comparación con el P-47 Thunderbolt, el P-51 era más ligero, eficiente y más adaptable a misiones de penetración profunda. Mientras que el P-47 podía consumir sus tanques en menos de una hora con todo el esfuerzo, el P-51 podía recorrer cientos de millas con la mitad de consumo. El número fue devastador. El P-51 tenía un alcance de combate de hasta 1000 millas, 1600 kilómetros, con tanques externos, más del doble que cualquier caza anterior. La Luftwaffe no estaba preparada para esto. Su modelo de defensa aérea operaba por zonas donde el enemigo podía ser atacado y destruido antes de alcanzar su objetivo. Estas zonas dependían de la certeza de que los cazas aliados no cruzarían ciertas líneas. Para 1943, los alemanes sabían hasta dónde podían llegar los P-47, sabían cuándo volverían, y sabían que, a partir de ese momento, los terroristas estarían solos. Esta lógica comenzó a desmoronarse silenciosamente a partir de enero de 1944. Por primera vez, los grupos de bombardeo informaron de cazas escoltándolos durante todo el trayecto, desde el despegue hasta el regreso. Pilotos alemanes, entrenados para atacar formaciones sin cobertura, empezaron a notar algo extraño. Formaciones protegidas hacia el objetivo y cazas enemigos patrullando zonas donde antes solo existían bombarderos desprotegidos. El armamento del P-51 no dejaba lugar a dudas. Armado con 6 ametralladoras T-50 Browning M2, cada Mustang podía disparar 800 disparos por minuto, suficiente para desmontar un caza enemigo en pocos segundos. Pero no era solo la capacidad ofensiva. La velocidad de ascenso del Mustang era mayor que la de los cazas alemanes a altitud de crucero. Su agilidad en curvas sostenidas sorprendió incluso a los veteranos de la RAF, y su estabilidad a largo plazo permitió a los pilotos entrar en combate con menos fatiga y más control. El efecto de esto fue acumulativo. La Luftwaffe, que previamente había atacado en emboscadas previsibles, comenzó a enfrentarse a un enemigo que apareció donde no debía. Además, estos cazas ahora elegían objetivos, se lanzaban en picado sobre aeródromos, atacaban formaciones incluso antes del despegue y regresaban para proteger a los bombarderos. Los cazadores estaban siendo cazados. La doctrina de cazas de la Luftwaffe, basada en la superioridad local y la economía de recursos, comenzó a desmoronarse ante un caza que redefinió lo que significaba teatro de operaciones. El P-51 no era solo una máquina de combate, era una extensión de la voluntad estratégica estadounidense, capaz de llevar la guerra hasta donde el enemigo pensaba que era intocable. En febrero de 1944, pilotos alemanes informaron de lo que llamaron la disolución de las zonas de seguridad. La idea de que había un punto ciego en la escolta estadounidense había desaparecido. Un oficial de la Luftwaffe, al revisar los mapas de distancia de los cazas enemigos tras una serie de bajas sobre Leipzig, escribió en su diario: «Ahora están por todas partes. El cielo les pertenece». Y eso fue solo el principio, porque mientras los Mustang escoltaban bombarderos, surgió un nuevo tipo de misión, una que prescindió por completo de los bombarderos. En el próximo capítulo, veremos cómo los P-51 comenzaron a volar solos, en grupos agresivos de cazas, atacando pistas, trenes, convoyes y todo lo que se movió bajo el Reich. Fue la inversión total del juego, y Alemania estaba a punto de aprender que, en la guerra, no basta con saber volar. Es necesario saber durante cuánto tiempo. El primer enfrentamiento entre los cazas P-51 Mustang y la Luftwaffe en pleno territorio alemán no comenzó con un duelo espectacular. Empezó con silencio y sorpresa. Era enero de 1944.
En misiones de escolta sobre Leipzig, los radares alemanes detectaron la aproximación habitual de formaciones de bombarderos B-17, acompañados por lo que parecía ser un viejo conocido, cazas P-47 Thunderbolt. Se activaron patrullas de respuesta. El ritual se repitió. Los pilotos alemanes sabían hasta dónde llegarían los Thunderbolts. Sabían el minuto exacto en que se darían la vuelta. Sabían que a partir de entonces los bombarderos volarían solos. Pero esa mañana algo iba mal. Las formaciones enemigas no se retiraron, siguieron avanzando hacia el corazón de Alemania. Más que eso, empezaron a subir, maniobrar e interceptar. Y entonces abrieron fuego. Los primeros relatos de pilotos de la Luftwaffe describen la confusión con una precisión incómoda. Pensaban que eran P-47 perdidos o Spitfires fuera de alcance. Pero esos luchadores eran diferentes. Más rápido, más agresivo y, sobre todo, aún ahí, donde no deberían estar. En cuestión de minutos, lo que era una intercepción rutinaria se convirtió en combate real, contra cazas con combustible, iniciativa y sed de combate. Por primera vez, los estadounidenses no huían, estaban cazando. El impacto fue inmediato. El Oberleutnant Walter Schuck, piloto experimentado del JG-5, describió el momento en que se dio cuenta de que los Mustangs habían entrado en el partido. Aparecieron desde arriba, en formación limpia, y no protegían bombarderos. Nos estaban cazando. Allí entendí que algo había cambiado. El P-51 no solo sorprendió por su presencia, su rendimiento en combate desmontó los estándares tácticos alemanes. El tradicional picado frontal de los FW-190 y Bf-109, usados eficazmente contra formaciones de bombarderos, resultó ineficaz contra los Mustangs. No solo reaccionaban, perseguían, trepaban, se lanzaban en picado y mantenían la presión. En combate directo, los veteranos cazas de la Luftwaffe descubrieron que por primera vez se enfrentaban a un enemigo en igualdad de condiciones y con superioridad energética. La doctrina alemana, basada en ráfagas cortas de ataque seguidas de huidas estratégicas, comenzó a desmoronarse ante la insistencia estadounidense. Las misiones de escolta se volvieron cada vez más ofensivas. Los grupos de Mustangs, ahora organizados en divisiones coordinadas, se dividieron durante las operaciones. Mientras una parte escoltaba a los bombarderos, otra parte iniciaba patrullas ofensivas, lanzando vueltas sobre aeródromos, interceptando refuerzos y atacando suministros móviles. Fue una ruptura total de la lógica. Lo que antes era una misión de protección se convirtió en una de dominación. El mayor James H. Howard, uno de los primeros comandantes de escuadrón equipados con P-51, registró en su diario tras la primera misión completa: hoy, por primera vez, no fuimos a Alemania como objetivo, nos fuimos como depredadores. El reflejo de este nuevo escenario también se percibió en las estadísticas. En febrero de 1944, el número de cazas alemanes perdidos en un enfrentamiento directo con los cazas estadounidenses superó, por primera vez, el número de bombarderos derribados. Fue el comienzo de una reversión moral. Los pilotos de la Luftwaffe, que anteriormente habían operado con confianza en su propio territorio, empezaron a desconfiar de sus propios cielos. La seguridad estratégica que durante tanto tiempo había dominado la mentalidad alemana fue reemplazada por tensión y duda. Y lo más revelador no era solo el número de aviones destruidos, era el tipo de pérdida. Veteranos, oficiales experimentados, instructores, grandes nombres, estaban siendo masacrados en enfrentamientos que meses antes parecían impensables. El mando de la Luftwaffe no era ciego, pero llegó tarde. En marzo de 1944, el general Adolf Galland confesó al Estado Mayor: «Nos ganaron en lo que más subestimamos,
alcance. Esta amarga y tardía realización selló el destino de la doctrina aérea alemana. Y había más. Porque los Mustangs, ahora confiados y numerosos, no solo dominaban los cielos, comenzarían a perseguir la propia base de la Luftwaffe, sus aeródromos, sus reservas, sus depósitos, y en el próximo capítulo veremos cómo, en unas semanas, el caza que no debería existir comenzó a destruir la Luftwaffe incluso antes de que despegara. El 4 de marzo de 1944 comenzó como uno más, entre muchos en la campaña de bombardeos sobre el Reich. Pero ese día, algo cambió. Por primera vez, cazas P-51 Mustang acompañaron a los bombarderos B-17 y B-24 desde el inicio hasta el final de la misión. Desde el despegue en bases en Inglaterra hasta el centro de Berlín. Era el corazón político, industrial y simbólico de la Alemania nazi. Hasta entonces, ningún escolta aliado se había atrevido a cruzar el espacio aéreo tan profundo. Pero ahora, la lógica había cambiado. La misión implicó 660 bombarderos pesados y decenas de Mustangs, volando en formación cerrada, rompiendo las defensas alemanas capa por capa, hasta llegar a la capital. Para los comandantes de la Luftwaffe, esto era más que una agravia, era una imposibilidad técnica convertida en realidad. La doctrina que consideraba Berlín un santuario aéreo había sido rota con precisión milimétrica y motor refrigerado por líquido. Durante el ataque, la resistencia alemana fue feroz. Los Bf-109 y Fw-190 ascendían por decenas para defender la capital, pero no se encontraron con bombarderos vulnerables, sino con cazas rápidos, con los tanques aún llenos y la munición intacta. Lo que debería ser una intercepción se convirtió en una masacre. Uno de los pilotos del 356 Grupo de Caza, el teniente Charles Yeager, más tarde famoso por romper la barrera del sonido, describió la escena. Era como cazar en un claro. Elegimos los objetivos. La moral de la Luftwaffe empezó a derretirse no solo por las pérdidas, sino por el significado de lo que veían. Por primera vez, los pilotos alemanes miraron hacia arriba y vieron el cielo controlado por un enemigo, sobre la propia capital. La frase más icónica de aquel día, atribuida a Hermann Göring, llegó al anochecer. Al ver a los Mustangs escoltar a los bombarderos sobre Berlín, Göring supuestamente dijo: «Cuando vi Mustangs sobre Berlín, supe que la guerra estaba perdida». La frase resuena hasta hoy no solo por el tono derrotado, sino por el reconocimiento involuntario de lo que los estadounidenses habían logrado. La dominación total del aire. Una victoria no solo de la ingeniería, sino también de la logística, la producción y la persistencia doctrinal. Las cifras eran abrumadoras. Ese mismo mes, Estados Unidos produjo 2.750 cazas, más del doble de toda la producción alemana combinada en el mismo periodo. Si te sorprendió esta escala industrial, escribe en los comentarios: «La logística gana», porque eso era lo que estaba pasando. La guerra aérea ya no se basaba en el talento individual ni en la valentía. Se trataba de ciclos de producción, reabastecimiento continuo, y la capacidad de mantener una presencia constante en los cielos. La misión del 4 de marzo fue un punto de inflexión. Demostró que ya no había refugio, que no había zonas inmunes a la presencia estadounidense, que la doctrina de la defensa en escalones, tan confiable por los generales alemanes, había muerto en la práctica y en silencio. A partir de ese día, las misiones de bombardeo profundo se volvieron más audaces, frecuentes y destructivas. Los Mustangs, ahora validados en combate completo, ganaron prioridad en producción, repostaje y entrenamiento de pilotos. El Reich no perdió el control aéreo por un error. Perdió porque no vio venir el cambio. Y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. En el próximo capítulo, analizaremos cómo la presencia constante de los P-51
convirtió los propios aeródromos de la Luftwaffe en objetivos diarios, y cómo el caza escolta se convirtió en la punta de lanza de la ofensiva total contra la infraestructura aérea alemana. Desde marzo de 1944, la misión de los Mustangs dejó de ser defensiva. El general James Doolittle, entonces comandante de la 8ª Fuerza Aérea, emitió una orden directa que cambiaría el curso de la guerra aérea. Busca y destruye a la Luftwaffe, tanto en el aire como en tierra. Con esto, los P-51 ya no son oficialmente solo escoltas. Ahora eran cazadores. Armados con ametralladoras .50, alcance superior e inteligencia táctica, los pilotos de Mustang comenzaron a rastrear el cielo y la tierra en busca de cualquier rastro de actividad aérea alemana. Aeródromos, que antes estaban protegidos por la distancia, se convirtieron en objetivos diarios. Los cazas de la Luftwaffe, que antes se lanzaban con precisión quirúrgica desde pistas bien situadas, comenzaron a ser destruidos incluso antes del despegue. Las misiones relámpago de los Mustang se intensificaron, barridos a baja altitud, ataques a convoyes ferroviarios, destrucción de camiones cisterna, bombardeos de hangares, emboscadas en pistas de aterrizaje. Fue el nacimiento de la operación continua de supresión aérea. Los P-51 cazaban por la mañana, protegían a los bombarderos por la tarde y regresaban por la tarde para repostar y atacar de nuevo. La supremacía estadounidense ya no era cuestión de números, sino de presencia. El cielo ahora era azul, blanco y rojo. Los pilotos alemanes empezaron a informar sobre un nuevo tipo de miedo, el miedo al regreso. Aunque escaparan de un ataque, sabían que los Mustangs volverían. Y volverían antes de lo que permitieran los alemanes repostar. Lo que antes era una fuerza aérea con iniciativa, ahora luchaba por sobrevivir. Una frase recurrente en los informes alemanes de la época resume la nueva realidad. Están en todas partes. No hay cielo más amigable. La reversión fue completa. ¿El símbolo de esto? La estrella blanca pintada en las alas del caza que, hasta semanas antes, se llamaba lo improbable. La presencia constante de los Mustangs devastó la cadena logística de la Luftwaffe. Centros de formación, fábricas de piezas, líneas de comunicación, todo se convirtió en un objetivo prioritario. Entre marzo y junio de 1944, las bajas alemanas en tierra superaron las bajas en combate directo. En abril se destruyeron 520 cazas, de los cuales más del 60% estaban en tierra. La Luftwaffe no solo estaba siendo masacrada, estaba siendo desmantelado. Y este proceso no era por un solo arma, sino por una doctrina: volar donde el enemigo creía imposible, atacar cuando el enemigo lo consideraba poco probable y regresar con la certeza de que el siguiente vuelo sería más profundo. Todo esto gracias a una máquina que solo existía porque dos mundos, el motor británico y el fuselaje americano, se unieron contra un enemigo común. La guerra aérea ya no trataba de quién disparaba mejor. Se trataba de quién volaba más lejos, más a menudo, con más apoyo, más piezas, más combustible, más pilotos. Se trataba del sistema, y en este sentido ya no había equilibrio. En el próximo capítulo veremos qué ocurre cuando este dominio aéreo finalmente va acompañado de una invasión terrestre y cómo los cielos controlados por el Mustang allanaron el camino para que los soldados pusieran un pie en Normandía. Con la consolidación del dominio aéreo, los cielos de Europa Occidental dejaron de ser un territorio de disputa y se convirtieron en una línea de producción de destrucción sistemática. Los Mustangs de la 8ª y nueva Fuerza Aérea comenzaron a operar a un ritmo industrial. Misiones casi diarias, despegues al amanecer, escolta de bombarderos al objetivo, patrulla ofensiva de vuelta, reposición, nuevo plan de vuelo, otra vez y otra vez y otra vez.
El sonido de los motores Merlin B1650 ya no era solo un rugido en el cielo, se convirtió en un sonido psicológico, un zumbido que anunciaba cada mañana que la Luftwaffe no tendría descanso. Columnas blindadas en movimiento, trenes de municiones, fábricas de repuestos, depósitos de combustible, todo estaba al alcance y nada estaba protegido. La doctrina estadounidense era clara: mantener la presión. No importaba si el objetivo era un tren de suministros o una pequeña pista de aterrizaje camuflada. Lo que se movía, quemaba. Lo que también se detuvo. Los pilotos de Mustang empezaron a desarrollar estrategias propias. Barridos sobre zonas de retirada, cazas aisladas en parejas, picadas bajas sobre convoyes, ataques de precisión sobre estructuras ferroviarias. Volaban como si tuvieran todo el tiempo, combustible y munición del mundo, porque lo habían hecho, y Alemania lo sabía. Por otro lado, la realidad era diferente. El combustible para aviones estaba racionado. La formación de los nuevos pilotos se había reducido de 200 a menos de 80 horas. Las piezas de repuesto fueron desmontadas por aviones dañados. Las misiones eran menos frecuentes, más arriesgadas y cada vez menos efectivas. Un piloto alemán voló asustado. No solo en combate, sino en la propia logística. Los aeródromos fueron atacados con frecuencia. De día, por los Mustangs. Por la noche, por bombarderos. Los talleres estaban en ruinas. Y con cada nuevo día, la certeza de que no había otro lugar donde huir se consolidaba. En julio de 1944, un informe interno de la Luftwaffe indicó que el 70% de las pérdidas de cazas ocurrieron antes o durante el despegue. Los pilotos no caían en combate, eran cazados en sus propios nidos. La respuesta se estaba desmoronando. Las misiones de defensa han llegado a depender de la suerte y del tiempo. El tiempo para rearmarse, el tiempo para correr hacia la pista, el tiempo que tardarían los Mustangs en aparecer de nuevo. Porque siempre aparecían. El coronel Günther Rall, uno de los mayores ases de la Luftwaffe, describió la sensación al oír el sonido de los cazas aliados. Sabíamos que estaban allí antes incluso de verlos. Era como si el cielo hubiera cambiado de tono. La guerra aérea se convirtió en una guerra de desgaste, y en este campo, Alemania estaba condenada. Estados Unidos producía más de 7.000 aviones al mes. Cada Mustang derribado fue reemplazado en cuestión de días. Cada piloto abatido fue reemplazado por uno nuevo, entrenado en centros con infraestructura, simuladores e instrucción técnica avanzada. El equipo aliado no frenó. La Luftwaffe, en cambio, se estaba desmoronando. En un esfuerzo desesperado, Hitler ordenó el despliegue de unidades aéreas en el frente oriental, donde la situación también se desmoronaba. Esto debilitó aún más la defensa contra los bombarderos, dejando espacio para misiones de largo alcance sin resistencia significativa. Berlín, Leipzig, Múnich, Hamburgo, todos recibieron visitantes habituales, y todos los visitantes venían acompañados de escolta. Ya no había sorpresa, solo quedaba la certeza de la destrucción. En septiembre, los Mustang comenzaron a operar cazas nocturnos en misiones de interdicción total. El día ya era suyo, también por la noche. La supremacía se había convertido en omnipresencia. El resultado fue un colapso moral, no solo de las unidades de vuelo, sino también de la población. El mito de la inviolabilidad del espacio aéreo alemán, sostenido por años de propaganda, estaba en ruinas. Las familias civiles veían casi a diario las huellas de los P-51 cruzando el cielo, y sabían que si los Mustangs estaban allí, era porque los bombarderos venían detrás. El sonido del motor Merlin se convirtió en un presagio, y los pilotos alemanes sabían que por mucho que volaran, por mucho que lo intentaran, los estadounidenses siempre volverían.
La diferencia ahora era que por cada Mustang que desaparecía en el horizonte, aparecían dos. Y mientras los alemanes gastaban energía huyendo, los aliados ganaban fuerza persiguiéndolos. En el próximo capítulo, analizaremos el efecto devastador de esta presión constante sobre el corazón de la industria bélica alemana y cómo el colapso aéreo se tradujo en bancarrota logística, afectando a tanques, trenes, flotas y, en última instancia, a la propia capacidad de luchar. Para 1940, un piloto de caza de la Luftwaffe estaba entrenado para unas 240 a 400 horas de vuelo, sometido a rigurosas pruebas de navegación, maniobras, disparos y supervivencia. Fueron entrenados como la élite técnica de una máquina de guerra que en ese momento parecía invencible. Pero en 1944, esta misma Luftwaffe ya no podía permitirse ese lujo. El colapso de infraestructuras, la escasez de combustible y la presión constante de los Mustangs obligaron al régimen a acelerar la formación de nuevos pilotos, no por estrategia, sino por desesperación. En lugar de 400 horas, los reclutas fueron lanzados al frente con menos de 100. En 1945 se documentaron casos de jóvenes lanzados al combate con solo 30 horas de vuelo. No dominaban sus aviones, no conocían los estándares tácticos del combate y a menudo ni siquiera completaban los procedimientos de despegue antes de ser derribados. La superioridad aérea ya no era cuestión de valentía, sino de una ecuación de preparación. Y en esa ecuación, Estados Unidos había construido una fábrica. En el apogeo de su capacidad, los centros de entrenamiento aliados, distribuidos entre Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, formaban hasta 10.000 pilotos al mes. Un flujo constante y organizado, con instructores especializados, simuladores, vuelos en dúo y planes de estudio técnicos estandarizados. Los cadetes aliados pasaron meses en entrenamiento antes de entrar en la cabina de un Mustang. Estaban preparados no solo para volar, sino para tomar decisiones de combate, para operar en escuadrones, para leer el campo de batalla en tiempo real. Cada piloto que despegaba era un eslabón en un equipo industrial, impulsado por petróleo de Texas, aluminio de Pittsburgh y manuales de 300 páginas impresos en California. Alemania, rodeada, bombardeada y sangrando por todos lados, ya no tenía ese lujo. Las escuelas de aviación, que antes eran centros de excelencia, fueron dispersadas. Algunos operaban en campamentos improvisados, otros con un solo avión para entrenar a decenas de estudiantes. Los instructores veteranos habían sido asesinados o reasignados a unidades de combate. Los vuelos de instrucción se redujeron a planeadores y procedimientos en tierra. Los manuales fueron sustituidos por instrucciones orales apresuradas. Fue una generación lanzada ciegamente contra una fuerza aérea que, además de ser más numerosa, ahora estaba mejor entrenada. Uno de los casos más simbólicos fue el de un joven alemán de 17 años, Hans Joachim Lang, enviado a pilotar un Bf-109 en febrero de 1945. En el primer vuelo de combate despegó nervioso, congelado y fue derribado menos de 15 minutos después por un Mustang que patrullaba las afueras de Kassel. Cuando recuperaron su cuerpo, la radio del avión seguía transmitiendo mensajes de pánico. La realidad de la Luftwaffe era esta: joven, inexperta, aislada y rodeada de cazas que dominaban el aire, la comunicación y la iniciativa. El resultado no fue solo una derrota táctica, fue una humillación técnica. La diferencia de rendimiento entre pilotos se había vuelto grotesca. Los mustangos cazaban con disciplina, realizaban maniobras coordinadas, dividían tareas y se protegían mutuamente. La Luftwaffe, en cambio, operaba de forma fragmentada, reactiva y desesperada. En abril de 1944,
Las pérdidas mensuales de cazas alemanes superaban las 1.200 unidades. Y lo más alarmante es que la mayoría de los pilotos fallecidos en estos enfrentamientos no habían completado ni un mes de servicio activo, mientras Estados Unidos formaba pilotos como operadores de una máquina mayor, interdependiente, adoctrinada y técnicamente preparada. Alemania, que antes se sentía orgullosa de su élite aérea, ahora sacrificaba a adolescentes en un esfuerzo cada vez más vacío. La aviación dejó de ser un símbolo de poder y se convirtió en un síntoma de ruina. La ironía es que el propio Hitler, que había invertido tanto en la propaganda de los ases de la Luftwaffe, ahora estaba observando la silenciosa disolución de su fuerza aérea, no por inferioridad ideológica, sino por incapacidad industrial para mantener el patrón que él mismo había propagandizado. La Luftwaffe, que había comenzado la guerra sobrevolando París con absoluto dominio, intentaba ahora despegar de los campos fangosos de Baviera, con pilotos que apenas sabían aterrizar. Y desde arriba, los Mustangs observaban. Perseguido. Lo derribaron. Porque la guerra, en ese momento, ya no se decidía por maniobras individuales, sino por ciclos de producción. ¿Y quién controlaba los ciclos? Controlaba los cielos. En el próximo capítulo, veremos cómo esta erosión técnica se tradujo en el colapso de las defensas estratégicas alemanas, y cómo el espacio aéreo del Reich se convirtió en una calle de sentido único para bombarderos que ya no temían a nadie. El verdadero secreto de la victoria aérea estadounidense no solo estaba en el rendimiento del Mustang, sino en el sistema que lo sostenía. Mientras la Luftwaffe intentaba mantener sus operaciones de forma improvisada, North American Aviation entregaba un P-51 completamente funcional cada 63 minutos. La producción en serie se había elevado al nivel de arte militar. Líneas de montaje integradas, proveedores sincronizados, logística ferroviaria protegida y una doctrina basada en manuales, métricas y predictibilidad. El Mustang no era solo un caza, era un componente replicable de un equipo continental. Mientras Alemania diseñaba aviones como el Me-262, tecnológicamente avanzados, pero ensamblados en almacenes bajo bombardeo, Estados Unidos operaba almacenes dedicados a cada parte, con inventario automatizado, control de calidad y formación estandarizada de los equipos de mantenimiento. Los alemanes sufrieron escasez incluso hasta el punto de reforzar sus alas. Los estadounidenses, en cambio, acumularon suficientes repuestos para montar toda una nueva flota. Por cada jet alemán producido, se entregó más de 10 Mustangs y con piezas intercambiables. Los datos son innegables. Mientras Alemania produjo algo más de 1.400 cazas a reacción durante toda la guerra, Estados Unidos fabricó más de 15.000 P-51 Mustangs. Si esta cifra te sorprende, comenta abajo, datos impactantes. Porque eso es lo que define esta guerra. No fue talento contra talento. Era un sistema contra la improvisación. El Mustang era rápido, sí, letal, sin duda, pero su verdadera fortaleza era logística. Era sencillo de mantener, fácil de abastecer, resistente a fallos y operado por una red de apoyo que incluía bases aéreas móviles, ingenieros especializados y pilotos reemplazables a escala. Cada escuadrón que operaba Mustangs estaba acompañado por personal de tierra, transporte de piezas, grúas, bombas personalizadas y combustible disponible las 24 horas del día. Los alemanes, en cambio, ocultaron sus aviones bajo camuflaje, repostaron rápidamente y confiaron en la suerte para escapar del siguiente bombardeo. Era como ver a una caballería moderna intentando enfrentarse a una línea de montaje. El caza estadounidense no era solo un arma, sino una extensión de un continente industrial movilizado.
Mientras las fábricas alemanas necesitaban esconder motores bajo las escuelas o disfrazar hangares de graneros, Detroit giraba sin parar. Packard produjo motores Merlin bajo licencia británica de forma más eficiente que los propios británicos. Douglas, Boeing, Grumman, todos operando a ritmo de guerra, con turnos ininterrumpidos, salarios elevados y una red de sindicatos comprometidos con la victoria. Era un país entero contra un imperio sitiado. Alemania seguía teniendo mentes brillantes. Su problema era la escala. Cada innovación tecnológica alemana nació bajo fuego, en laboratorios sin protección, con materiales racionados. El Me-262, por ejemplo, era revolucionario pero inestable, difícil de mantener y con motores que duraban menos de 25 horas. El Mustang, por su parte, cruzó Europa, escoltó bombarderos y regresó. Repostó, cambió el aceite y voló al día siguiente. Era fiable, predecible, replicable, un triunfo del método sobre el milagro. La doctrina estadounidense se aprovechó de esto. El general Doolittle no tenía que preocuparse por cada pérdida. Sabía que otro Mustang despegaría pronto. Sabía que cada baja era absorbida por el sistema. El combate ha dejado de ser una danza entre ases para convertirse en una maratón logística. Y en este nuevo tipo de guerra, Estados Unidos no necesitaba la mejor tecnología absoluta, solo la mejor tecnología aplicable a gran escala. El luchador ideal no era el más rápido, sino el que siempre estaba ahí, y el P-51 siempre lo fue. En el próximo capítulo veremos cómo esta superioridad sistémica se tradujo en la parálisis total de las rutas de suministro alemanas, y cómo los mustangos redujeron la industria enemiga en cenizas, incluso antes de que la infantería cruzara el Rin. Lo que empezó como dominio aéreo ha evolucionado hacia algo más profundo, más invisible. La presencia constante del P-51 Mustang ya no era solo una amenaza física, era una presencia mental, un ruido en la conciencia de todo piloto alemán, incluso cuando el cielo parecía despejado. La supremacía estadounidense había cruzado la frontera de la estrategia y entrado en el territorio del miedo. Era el terror de no saber, del silencio repentino roto por una caída baja, del resplandor cegador que emanaba del sol, del silbido de un motor que apareció sin aviso. Los informes se acumulaban. Los pilotos de la Luftwaffe evitaban enfrentarse. Algunos abandonaron las formaciones, incluso antes del contacto visual. Otros apagaron la radio, volaron más bajo, cambiaron de ruta, pero ya no había una ruta segura. En cualquier momento, el cielo podía escupir un grupo de Mustangs, y entonces ya no había tácticas, solo supervivencia. El pánico contaminó las filas. Ya no se trataba de una cuestión numérica o técnica, era moral. Un estudio interno de la Luftwaffe, publicado en febrero de 1945, encontró que más del 40% de los pilotos jóvenes habían evitado el contacto directo con cazas aliados incluso cuando tenían ventaja. El miedo a morir solo era superado por el miedo a ver primero a los Mustangs. El enemigo ya no necesitaba atacar. Era suficiente para aparecer. Aparecían como sombras. Rara vez venían del horizonte. Preferían lo vertical. Usaban el sol como disfraz. Cuando aparecieron, ya estaban disparando. Era como enfrentarse a fantasmas. Rápido, armado, implacable. Las tácticas estadounidenses explotaron lo psicológico. Silencio radio, vuelo a altura variable, grupos dispersos. Atacaron, desaparecieron, volvieron desde otro ángulo. El piloto alemán se sentía perseguido incluso en los momentos de repostar, incluso en las instrucciones de despegue. Los Mustangs comenzaron a sobrevolar aeródromos antes de las 7 a.m. La vigilia era constante. Los tiempos de ataque ya no son predecibles. Descanso, imposible.
La eficiencia alemana, basada en la precisión y el ritmo, colapsó ante la imprevisibilidad estadounidense. La psicología de combate, uno de los pilares de la aviación alemana de élite, colapsó bajo una presión constante. Incluso los veteranos empezaban a dudar. Pocos se resistieron, y esos pocos estaban exhaustos. Los jóvenes, inexpertos, miraban hacia arriba incluso antes de arrancar el motor. Las torres de control dudaban en autorizar despegues. Las misiones fueron canceladas debido a rumores de escoltas. El Mustang se había convertido en un símbolo, no solo de la fuerza aérea, sino de la inevitabilidad. Como si el tiempo de vuelo alemán hubiera sido confiscado, como si cada segundo en el cielo perteneciera al enemigo. Era la primera vez en la guerra que el silencio era más temido que el sonido. Y fue en este nuevo campo de batalla, lo invisible, lo emocional, donde Estados Unidos impuso su victoria más sutil. El luchador estadounidense ya no necesitaba luchar para ganar. Era suficiente para existir, y en ese momento, la Luftwaffe entendió que ya no combatía pilotos. Luchó contra un sistema que operaba tanto en el aire como en lo psicológico. Contra una presencia constante que determinaba no solo hacia dónde podían volar los alemanes, sino cuándo, durante cuánto tiempo y en qué estado mental. En el próximo capítulo, profundizaremos en el impacto final de esta erosión moral, cuando el mando aéreo alemán admitió que el verdadero enemigo no era la falta de aviones, sino la ausencia de hombres que aún creían en la victoria. La máquina de guerra alemana no solo se impulsaba por el acero, los hombres o la ideología funcionaba con combustible. Sin gasolina no había Blitzkrieg, no había aviones, no había defensa, y los estadounidenses lo sabían. Desde abril de 1944, con los Mustangs ya operando en pleno dominio aéreo, la estrategia cambió. El objetivo principal no eran los aviones, sino las arterias invisibles de la guerra, las refinerías de petróleo sintético. Alemania, sin acceso directo al petróleo crudo, dependía casi exclusivamente de la producción de combustible a partir del carbón. Un proceso complejo, lento y altamente vulnerable. Había pocos centros capaces de realizar esta conversión, y todos estaban ahora al alcance de los P-51. Las refinerías de Leuna, Merseburg, Böhlen y Pölitz se convirtieron en una prioridad máxima. Las operaciones combinadas de bombarderos pesados y cazas escolta comenzaron a repetir ataques día tras día, noche tras noche, convirtiendo estos centros industriales en cráteres humeantes. En marzo de 1944, Alemania producía unas 175.000 toneladas de combustible al mes. En septiembre, esa cifra había caído a menos de 10.000. El impacto fue inmediato e irreversible. Unidades blindadas paralizadas, trenes inmovilizados, talleres sin electricidad. Pero el colapso más silencioso fue el de la propia Luftwaffe. Los cazas seguían existiendo. Estaban en las vías, estaban en los hangares, estaban en los informes, pero no había queroseno que los hiciera volar. El general Adolf Galland, entonces comandante de las fuerzas de cazas, describió el momento con cruel precisión. Teníamos los aviones, pero nos convertimos en una fuerza de taxis aéreos. Podíamos despegar, pero no sabíamos si podríamos volver. La doctrina de la intercepción rápida, que requería múltiples despegues al día, ya no tenía sentido. Los vuelos empezaron a ser racionados. Se instruyó a todo un escuadrón para no volar si solo había combustible para una misión. Las sesiones de entrenamiento cesaron. Las pruebas de nuevos modelos se han detenido. Incluso las simulaciones en tierra se han vuelto arriesgadas. Cualquier galón de combustible desperdiciado era una oportunidad de defensa perdida. Y mientras los alemanes racionaban, los estadounidenses suministraban en abundancia.
Cada Mustang disponía de combustible para aviones de alto octanaje, transportado por trenes protegidos, refinado en masa en Estados Unidos y entregado a un sistema logístico global que funcionaba como un organismo vivo. La comparación era humillante. El mismo caza que los alemanes decían imposible de existir, un motor monomotor capaz de ir a Berlín y volver, era ahora también el instrumento que cortaba las vetas energéticas del Reich. El Mustang no solo destruía objetivos visibles, borró el mapa de opciones estratégicas alemanas. El efecto dominó no se limitó al cielo. Con la escasez de combustible, el movimiento de la artillería antiaérea se vio comprometido. Muchas baterías estacionarias no pudieron ser reposicionadas. Algunos fueron abandonados, otros saqueados por unidades terrestres desesperadas por gasóleo. El transporte ferroviario, vital para la redistribución de armamento y soldados, se redujo drásticamente. Los trenes empezaron a operar con horarios impredecibles. Los carros se amontonaban en las estaciones, expuestos a ataques. El colapso logístico fue total, y todo esto gracias a una estrategia basada en la movilidad. Lo que hacía temer a Alemania, su capacidad de moverse rápido, atacar primero y decidir a toda velocidad, ahora la asfixiaba. Era una fuerza montada sobre ruedas sin gasolina, un arsenal inmovilizado por falta de líquidos. Y los Mustangs, en cambio, volaron más que nunca. Escoltaron bombarderos, realizaron misiones de interdicción, apoyaron a la infantería en Francia, hostigaron trenes, refinerías y cualquier intento de reconstrucción. No solo lucharon contra la Luftwaffe, lucharon contra el concepto de logística alemana. El Reich, orgulloso de su ingeniería, ahora observaba el desmantelamiento sistemático de su retaguardia. La ironía es brutal. El caza que era despreciado por su simplicidad se convirtió en la pieza de engranaje de una guerra de precisión contra la infraestructura de un imperio. El P-51 voló donde ningún otro podía ir. Atacó lo que antes se consideraba inalcanzable y destruyó sin ceremonias la base energética de toda una doctrina militar. En el próximo capítulo, veremos cómo esta asfixia logística se extendió a las fábricas de aviones enemigas y cómo la superioridad aérea estadounidense comenzó a construirse pieza a pieza sobre los mismos escombros de la industria alemana. Cuando los primeros Me-262 despegaron de los hangares camuflados de Baviera, la esperanza resurgió brevemente en los ojos de algunos generales. Por fin, un luchador más rápido que cualquier Mustang. Un jet bimotor capaz de volar a casi 900 km/h, dejando a los aviones aliados monomotor como reliquias del pasado. Pero esa esperanza sería efímera, porque el futuro, incluso con alas, aún necesitaba una pista para aterrizar. El Me-262 fue revolucionario en el aire, pero trágico en tierra. Sus motores tardaban demasiado en acelerarse. Sus huellas eran limitadas, vulnerables y observadas. Los Mustangs, conociendo los patrones, comenzaron a patrullar los alrededores de estos puntos, esperando despegar o aterrizar, donde el avión alemán era solo un objetivo indefenso. No competían en velocidad, competían en presencia. El Me-163 Comet, un cohete tripulado con un rendimiento aterrador, también apareció. Volaba más rápido que cualquier cosa que hubiera cruzado los cielos de Europa, pero su autonomía era cuestión de minutos, literalmente. Subió en línea recta, atacó y retrocedió sin motor, sin planes de escape y a menudo sin control. El avión más rápido de la guerra mató a más pilotos alemanes en pruebas que a pilotos aliados en combate. Alemania apostaba por avances tecnológicos, pero ya no tenía tiempo para esperar la estabilidad ni los recursos para entrenar pilotos. Lo que fue un intento desesperado de innovación se convirtió en una ruleta rusa aérea. Mientras tanto, Estados Unidos no necesitaba reinventar nada. Era suficiente para repetirlo.
El Mustang siguió volando, no paraba de despegar, siguió ganando. No era el más moderno, pero él era el más presente. La guerra había dejado de ser una carrera por la innovación, se había convertido en una guerra de ritmo. Y el ritmo americano era abrumador. Por cada Me-262 que despegaba, 100 Mustang ya patrullaban el cielo. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos: logística, formación, fiabilidad. Y si disfrutas desentrañando estos hechos de forma clara y precisa, dale like y suscríbete. Esto nos ayuda a seguir ofreciendo contenido que muestre no solo lo que ocurrió, sino también cómo se decidió realmente la historia. La Luftwaffe, con sus brillantes ingenieros, intentaba forjar el arma definitiva mientras el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque mientras diseñaban el futuro, los americanos imponían el presente. Y el tiempo, el único recurso que nadie podía fabricar, ya se había robado. En el próximo capítulo entenderemos cómo esta superioridad en tiempo y presencia llevó al vacío total de los cielos alemanes. Cuando la última defensa cayó sin ser derribada, solo por falta de pilotos, combustible y esperanza. En la mañana del 6 de junio de 1944, las playas de Normandía estaban repletas de soldados, tanques, lanchas rápidas y explosiones. Pero por encima de ellos había un silencio que decía más que cualquier bombardeo: el cielo era americano. Contrariamente a las expectativas y temores de la invasión más arriesgada de la guerra, solo se avistaron 2 cazas alemanes sobre el campo de batalla ese día. 2. No fue suerte, no fue casualidad. Fue el resultado directo de meses de desmantelamiento quirúrgico de la capacidad aérea del Reich. Los Mustangs, desde marzo, habían despejado el cielo de cualquier resistencia organizada. Atacaron pistas de aterrizaje, bombardearon hangares, emboscaron simulacros y destruyeron depósitos de combustible antes de que los alemanes pudieran reaccionar. La Luftwaffe llegó el día D con aviones, pero sin combustible, con hangares, pero sin pilotos, con órdenes, pero sin medios. Era como ver a un ejército con bayonetas intentando detener un ataque con proyectiles. El dominio era total y era técnico. Cada Mustang que sobrevolaba Francia representaba una cadena de producción, suministro, mantenimiento y mando que funcionaba como un engranaje preciso. La invasión terrestre se apoyaba en un concepto invisible pero letal: la supremacía aérea total. Las divisiones Panzer, antes temidas por su velocidad, no podían moverse durante el día. Cada camino estaba vigilado, cada tren con orugas. La artillería alemana disparaba a ciegas, sin reconocimiento aéreo. Los campos de batalla se volvieron demasiado abiertos para quienes no tenían ojos en el cielo. El ejército de los Estados Unidos avanzó con la comodidad de quienes controlaban no solo la tierra, sino también el tiempo y el espacio. La guerra en Europa, en ese momento, se había convertido en una cuestión de continuidad, ya no de disputa. El mando alemán reconoció: sin control aéreo, todas nuestras decisiones se retrasan, todos nuestros movimientos son vigilados y todos nuestros errores son castigados. La Luftwaffe, que antes era el orgullo del Reich, se había reducido a informes y llamados a refuerzos que nunca serían atendidos. El espacio aéreo de Francia, Bélgica y Alemania Occidental había sido confiscado. Los Mustangs ya no escoltaban, dominaban. El motor Merlin sobrevoló cada intersección estratégica como advertencia permanente: este territorio ya tiene propietario. La imagen más simbólica no fue grabada por cámaras, sino que se reflejó en los relatos de los propios soldados. Tropas americanas avanzando hacia la tierra con la mirada fija en el cielo, no buscando enemigos, sino reconociendo aliados. Sabían que si oían ese rugido característico, podrían seguir adelante.
El cielo los protegía. La ironía final es devastadora. El plan más arriesgado de la Segunda Guerra Mundial fue posible no por una sorpresa, sino por un asedio técnico que llevaba meses en marcha. La Luftwaffe no fue derrotada en las playas de Normandía, sino que fue derrotada en sus propios aeródromos. La derrota llegó incluso antes de aterrizar, y cuando los tanques cruzaron la arena, la batalla aérea ya estaba decidida, por casas que, meses antes, los alemanes habían dicho que eran incapaces de existir. En el próximo capítulo, veremos lo lenta que fue la inteligencia alemana para reconocer lo obvio, y cómo la risa inicial de los pilotos veteranos quedó sepultada bajo una avalancha de silencio y ausencia. Empezaron la guerra con risas. Los pilotos de la Luftwaffe en 1943 miraron al cielo y vieron presas lentas, pesadas y predecibles. Los bombarderos estadounidenses, en formación cerrada, parecían objetivos de entrenamiento. Las emisoras de radio alemanas ensalzaban la habilidad de sus ases. La doctrina enseñaba: un piloto del Reich valía 10 del enemigo. Era una verdad irrefutable, hasta que cambiaron los números. Hasta que el enemigo empezó a cazar, hasta que llegaron los Mustangs. En 1944, la misma generación que había memorizado los manuales de superioridad aérea alemana comenzó a reaprender el miedo, y con ella, silencio. Los informes son discretos, contenidos, pero tienen un peso que ninguna estadística puede medir. Hans Eckehard Bob, veterano de decenas de misiones, describió la primera vez que vio Mustangs sobre Berlín. Ellos estuvieron allí antes que nosotros. Tenían combustible, altitud y calma. Solo teníamos memoria. Para muchos, la confrontación ya no es entre aviones. Se ha convertido en realidad entre realities. La propaganda del Reich prometía una juventud dorada, tecnológicamente invencible, portadora de una misión histórica. Pero en el aire, la democracia ofrecía más pilotos, más aviones, más vuelos, más disciplina. Y para muchos prisioneros alemanes, la derrota no comenzó con el disparo que derribó a sus casas. Comenzó con la forma en que fueron tratados tras el accidente. Capturados, esperaban humillación, venganza o furia. Recibieron comida caliente, atención médica y un silencio respetuoso. Para los hombres criados bajo la doctrina de la superioridad racial y técnica, eso era un golpe más profundo que cualquier ametralladora .50. El Mustang no solo había ganado la guerra aérea, había negado una ideología. Era producto de una nación que los libros de texto nazis calificaban de débil, desorganizada, racialmente impura. Y, sin embargo, fue esta nación la que creó al luchador que cambió el rumbo. Un caza fabricado por trabajadores civiles, pilotado por jóvenes formados en campos estandarizados, apoyado por una red de mantenimiento, suministro y mando que los alemanes nunca pudieron replicar. Entre los pilotos derribados, muchos confesaron sentir una creciente incomodidad. Lo que antes era una guerra entre hombres superiores y bárbaros del oeste, se había convertido en un espejo incómodo. ¿Quiénes eran los verdaderos bárbaros? La democracia, a la que ridiculizaban, había creado no solo poder aéreo, sino un código de honor. Un sistema capaz de proteger a tus soldados, mantener a tus pilotos abastecidos y respetar incluso a los enemigos derrotados. La risa desapareció. En su lugar, la vergüenza se instaló. Ya no era posible burlarse. Ya no había diversión. La Luftwaffe, antes élite, ahora volaba aterrada. Sus pilotos sabían que cada despegue podía ser el último, no porque el enemigo fuera más valiente, sino porque era más completo. La guerra, en ese momento, ya no era un duelo de valentía. Fue un colapso de creencias. El Mustang, con su fuselaje sencillo y cola alargada, se convirtió en el símbolo de este sacudón.
Volaba con la precisión de un ingeniero y la moral de una nación que, a pesar de sus propios conflictos, había decidido luchar por algo más allá de la conquista. En 1943, los pilotos alemanes se reían. En 1944, solo escuchaban. El silencio no era solo miedo, era percepción, era el sonido de una ideología desmoronándose bajo el peso de la realidad técnica, logística y moral. En el próximo capítulo, veremos el último movimiento de esta transformación, cuando los propios comandantes alemanes reconozcan que la guerra en los cielos no solo estaba perdida, sino condenada desde el momento en que subestimaron la capacidad productiva y organizativa de una república industrial. El Mustang no fue solo una victoria momentánea, fue una silenciosa redefinición de la doctrina aérea global. Hasta su llegada, los cazas estaban diseñados para defender fronteras, proteger objetivos cercanos e interceptar amenazas. El concepto de un caza estratégico, capaz de acompañar bombarderos a miles de kilómetros, luchar en el corazón del territorio enemigo y aún así regresar sano y salvo, simplemente no existía. El P-51 rompió esa barrera. Su fuselaje aerodinámico, su consumo optimizado, la precisión del motor Merlin y la integración con tanques de largo alcance crearon algo nuevo. Un caza que proyectaba potencia, no solo lo defendía, y con eso la doctrina cambió. Lo que antes se consideraba una misión imposible, escoltar bombarderos hasta Berlín y regresar, se ha convertido en la nueva normalidad. Cuando estallaron los conflictos de posguerra, lo que los ingenieros estudiaron no solo fueron los cazas a reacción, sino la lógica detrás del Mustang. El F-86 Sabre en Corea heredó su filosofía, el F-4 Phantom en Vietnam su robustez, el F-15 su alcance, e incluso el F-22 en el siglo XXI lleva en su ADN el concepto central revelado por el P-51. El control del espacio aéreo es control de guerra. Pero hay otro legado, más sutil y quizás más duradero. El Mustang fue un proyecto conjunto. Un motor inglés, acoplado a un fuselaje estadounidense, volando bajo mando aliado, con mantenimiento multinacional y suministros transcontinentales. Fue la victoria de la ingeniería integrada, la diplomacia operativa y la estandarización a escala continental. La Luftwaffe, atrapada en la fragmentación de modelos, la escasez de combustible y la ilusión de una superioridad técnica aislada, no pudo competir con esto. El caza del Reich era producto de laboratorios brillantes, pero fábricas vulnerables. El Mustang era producto de una red. No era solo un avión, era un sistema. Una pieza perfecta entre producción, formación, mantenimiento y estrategia. Cada P-51 que volaba representaba miles de decisiones logísticas correctas, cientos de trabajadores invisibles y una doctrina que aceptaba adaptarse a la realidad. Al final de la guerra, los alemanes habían desplegado aviones más rápidos, cohetes más innovadores y diseños más audaces. Pero ya era demasiado tarde. La guerra moderna, la que se ganó con escala, ritmo y adaptación, ya tenía un dueño. Y su símbolo era un luchador que comenzó como una comisión británica y terminó como una leyenda americana. La Luftwaffe nunca se recuperaría. Su colapso no solo fue resultado de derrotas en combate, sino también de la quiebra de una mentalidad. Al ignorar el alcance, la logística, el volumen y la coordinación, entregó el dominio de los cielos a un enemigo que sabía escuchar, aprender y construir. En el próximo y último capítulo, veremos esta trayectoria a través de los ojos de la historia, y entenderemos por qué, en marzo de 1944, la risa alemana se convirtió en silencio, y por qué, hasta hoy, el sonido de un motor Merlin cruzando el cielo sigue cargando el peso de una lección que ninguna nación puede permitirse olvidar.
Cuando los primeros B-17 se estrellaron sobre Schweinfurt, quemados e indefensos, Alemania creyó haber ganado la guerra en los cielos. La doctrina era clara, los números estaban a su favor, y los veteranos pilotos de la Luftwaffe se reían con confianza de cada bombardero que cruzaba el Rin sin escolta. Pero lo que comenzó como superioridad aérea terminó en silencio. En marzo de 1944, cazas con estrellas blancas aparecieron sobre Berlín, y las risas cesaron. El P-51 Mustang no fue solo una respuesta técnica, fue la síntesis de un sistema que aprendía de los errores, que escuchaba a sus ingenieros, que adaptaba la doctrina a la realidad y esa victoria industrializada. La supremacía estadounidense no cayó del cielo. Se construyó sobre aluminio, acero, queroseno y decisiones logísticas. Al final, Alemania no solo fue derrotada en sus fábricas, vías o centros de mando. Fue derrotada por su creencia de que la audacia y el valor eran suficientes para ganar una guerra contra una máquina. El Mustang era el sonido de esta máquina en acción. La gran lección de este enfrentamiento es simple, dura y permanente. La guerra no perdona la inercia. No es el caza más rápido, el general más brillante, ni el piloto más valiente quien decide el futuro. Es quien puede repetir, abastecer, entrenar y sostenerse. La logística, el ritmo y la adaptación ganan guerras. Y por eso nació el caza que cambió el mundo, en la unión entre la ingeniería británica, la producción estadounidense y el mando aliado. En 1945, ya derrotado, el general Alfred Jodl dijo: «Nunca hemos sido vencidos por el valor estadounidense, pero para la producción tenían de todo, teníamos hambre». Si valoras la verdad detrás de los mitos y crees que entender el pasado es la clave para no repetir tus errores, disfruta de este vídeo y suscríbete. Tu apoyo mantiene viva la investigación y la memoria. Comenta aquí cuál fue el hecho más impactante de esta historia y toca la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador que vamos a revelar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.